Cordial saludo, profe Álvaro. Mi nombre es Daniel Ortiz y a continuación veremos una herramienta fundamental dentro del mundo de DevOps y la infraestructura como código. Esta es Terraform. Y adicionalmente veremos cómo TerraGround nos ayuda a llevar la gestión de Terraform al siguiente nivel. El contenido que voy a abordar en la presentación será introducción al tema, qué es Terraform, qué es TerraGround, una demostración visual de ambas herramientas en AWS y finalmente las conclusiones. Pero antes de iniciar me gustaría dar un contexto inicial. Hoy en día las empresas despliegan cientos de recursos en la nube. Estos podrían ser servidores, redes, bases de datos, balanceadores de cargas, entre otros. Hacerlo de manera manual desde la consola no solo es poco práctico, sino también propenso a errores. Y es por eso que existe el enfoque de la infraestructura como código, la cual permite describir toda la infraestructura de una aplicación mediante archivos de texto, facilitando la automatización, el versionamiento y la colaboración entre los equipos. Y es dentro de estas herramientas de IAC que se encuentra Terraform. Terraform se ha consolidado como el estándar más utilizado en los últimos años. Sin embargo, cuando los proyectos crecen y aparecen varios entornos, como entornos de desarrollo, de pruebas o de producción, Terraform puede volverse un poco engorroso y complejo de manejar. Y aquí es donde aparece TerraGround, una capa o wrapper adicional que organiza, automatiza y reduce la repetición de código para lo que sería la herramienta fundamental de Terraform. Abordando ahora Terraform en materia, Terraform, desarrollado por HashiCorp, es una herramienta declarativa que permite definir infraestructura mediante código, como ya lo había mencionado. Terraform utiliza el lenguaje HCL, que traduce HashiCorp Configuration Language, y ese lenguaje se basa en tres pilares fundamentales, los cuales son planificar, aplicar y mantener el estado de la infraestructura. Por ejemplo, y abordando algunos comandos fundamentales de Terraform, cuando un ingeniero ejecuta el comando Terraform Plan, Terraform lo que hace es analizar la infraestructura declarada y luego mostrar lo que se va a crear, modificar o destruir. Y luego, cuando se ejecuta el comando Terraform Apply, estos cambios ya se materializan en el proveedor elegido. Bien puede ser AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes o incluso en servicios locales, porque sí, Terraform también ofrece soporte para servicios locales. Listo, entonces para abordar un ejemplo práctico del uso de la herramienta de Terraform para un despliegue automatizado en la nube, pues tenemos este ejemplo, que es un ejemplo creado por mí, y a través de este código definido en el archivo main.tf podemos desplegar y configurar una infraestructura completa en el proveedor de servicios de nube de AWS con unas pocas líneas de código. Entonces lo que hace este archivo es básicamente indicar en una primera instancia con qué proveedor de servicios de nube se va a trabajar y en qué región se va a desplegar, se van a desplegar los recursos. Luego se configura pues una llave SSH y un grupo de seguridad que actúa como firewall y expone nada más los puertos 22 y 3000. Y ya pues se crea la instancia S2 donde pues se le asigna una imagen, en este caso T3 micro, para cumplir pues con la capa rotita. Se le asigna la llave y el grupo de seguridad y se levanta un script donde se define pues que se instalen las dependencias de Docker, se habilite el firewall y se clone mi repositorio y pues ya se levante un contenedor con mi aplicación desplegada. Entonces para probarlo basta con correr el comando terraform init. Esto inicializará las dependencias de Terraform y posteriormente lo único que tendríamos que hacer es correr el comando terraform apply y el resultado pues es que con este comando terraform pues ya iría al proveedor de servicios de nube, crearía la infraestructura, configuraría la red, la seguridad y desplegaría la aplicación. Aquí me está pidiendo que confirme la acción, le digo que sí y ya pues él va a levantar todo lo mencionado anteriormente. Entonces cuando termine voy a mostrar la consola de AWS y la instancia pues corriendo y el servidor ejecutándose. Listo, ya terminó. Entonces ahora los recursos pues quedan creados en la nube. Yo definí la instancia con el nombre piano app y una vez se haya inicializado volveremos para mostrar pues que la página sí se ha desplegado de manera correcta. Listo, ya habiéndole dado un momento para que la instancia inicialice y para mostrar verdaderamente la funcionalidad y el despliegue de la página de manera correcta, basta con conectarnos a la IP pública de la instancia a través del puerto 3000 como lo definimos en el firewall, ¿cierto? Entonces nos conectamos a la instancia y pues ya aquí tendríamos la página desplegada. Y ese es pues el ejemplo para el caso de Terraform, mostrando que pues con un solo comando podemos llegar a desplegar toda una infraestructura, en este caso para el proveedor de servicios de nube de AWS. Habiendo visto ya el ejemplo de aplicación real de Terraform, podemos destacar algunas de sus ventajas. Estas incluirían pues que es compatible con múltiples proveedores de nube, como ya lo había mencionado, como lo pueden ser AWS,
Azure y Google Cloud, entre otros. Y permite una infraestructura que no solo es versionable, sino también reproducible, como si fuera código de software. Y es gracias a estas ventajas que los equipos alrededor del planeta pueden colaborar de manera sencilla y desplegar entornos que son consistentes, un concepto fundamental en sistemas distribuidos, y hacerlo en cuestión de minutos. Pero como tiene ventajas, así también tiene desventajas. Y es que cuando los proyectos comienzan a crecer y se vuelven más grandes, Terraform comienza a flaquear y se enfrenta ante ciertos grandes retos, como lo podrían ser: número uno, el código duplicado. ¿Por qué? Pues porque en un equipo o en un proyecto se suelen tener múltiples entornos, como lo podrían ser el entorno de desarrollo, de pruebas o de producción. Y cada entorno pues suele tener su propio conjunto de archivos .tf. Y las diferencias entre esos archivos son mínimas. Eso hace que pues se genere una cantidad innecesaria de código que no solo es repetido, sino que también es difícil de mantener y es propenso a errores. El segundo gran reto sería la gestión del estado. Y es que en Terraform se puede definir un archivo llamado backend.tf. En este archivo se indicaría dónde y cómo se guardaría el estado del sistema o de la aplicación, por ejemplo, en un bucket de S3 o en un blob de Azure. Y este estado debe configurarse para cada uno de los módulos. Y en entornos grandes, pues mantener estos backends sincronizados no solo se vuelve una tarea tediosa, sino también complicada. Y el tercer gran reto sería las dependencias entre módulos. Y es que en una arquitectura que se puede volver compleja, los módulos no son aislados. Eso quiere decir que un módulo en una base de datos necesita información de red y una aplicación depende de esa base de datos. Entonces pasar los outputs de un módulo a otro puede volverse complicado y frágil. Y estos serían los principales ejemplos donde Terraform por sí solo podría empezar a quedarse corto. Y es aquí donde entra la herramienta de TerraGrunt. TerraGrunt fue creado por Groundwork, una empresa enfocada a estandarizar la infraestructura como código. Y que en un primer vistazo la herramienta de TerraGrunt puede parecer una herramienta más, su propósito es muy claro, y este es simplificar y extender las funcionalidades de Terraform, pero sin reemplazar la herramienta. Y TerraGrunt funciona como un wrapper o como un envoltorio de Terraform, que lo que hace es pues añadir funcionalidades esenciales para el trabajo en equipo y en entornos donde pues el trabajo se vuelve muy grande. Y su misión principal es mantener el código dry, que traduce Don't Repeat Yourself, y minimizar la configuración repetida. Más adelante vamos a pasar a abordar un ejemplo real de TerraGrunt. Ahora veamos los problemas que TerraGrunt soluciona al escalar. En primer lugar tendríamos la eliminación del código duplicado. Y es que en un proyecto donde solamente se utilice Terraform y donde se tengan múltiples entornos como lo podrían ser Dev, Staging o Prod, cada uno de estos entornos tiene su propio conjunto de archivos con configuraciones que son casi que idénticas, como ya lo había mencionado. Y eso lleva al equipo a inconsistencias. ¿Por qué? Porque si se cambia un valor de una variable común en un lugar, pues habría que actualizarlo en otros lugares. Y con TerraGrunt esa repetición pues desaparece. ¿Por qué? Pues porque el equipo puede definir un archivo llamado terragrunt.hcl en la raíz del proyecto con configuraciones globales, por ejemplo, la región del proveedor de servicios de nube, los buckets de estado o pues los valores comunes a todos los entornos. Y cada entorno o módulo solo necesitaría incluir ese archivo raíz mediante un bloque include. Y eso permite pues que los entornos hereden la configuración base, manteniendo únicamente diferencias que sean específicas. El segundo punto sería la automatización de la gestión del estado, porque con Terraform puro, cada módulo debía de tener su propio archivo backend.tf, pero ahora con TerraGrunt es posible definir una plantilla de backend que sea reutilizable y que se pueda aplicar a todos los módulos del proyecto de manera automática. Por ejemplo, el backend puede configurarse de manera dinámica usando la función pathRelativeToInclude que genere rutas únicas para cada uno de los módulos dentro de los buckets de estado. Y TerraGrunt generaría estos buckets de manera consistente, reduciendo así el riesgo de errores y garantizando que cada módulo tenga su propio estado aislado. Y el tercer punto sería el manejo nativo de dependencias. Y es que este es uno de los aportes más potentes de TerraGrunt. En específico es el bloque Dependency. Y gracias a este bloque, un módulo puede llegar a leer directamente los outputs de otro módulo sin necesidad de configuraciones externas o scripts adicionales que así lo indiquen. Y esto garantiza que las dependencias pues se resuelvan correctamente en el orden adecuado y que los valores se transmitan de manera confiable entre los distintos módulos del proyecto. Entonces ahora, para mostrar el ejemplo práctico real de TerraGrunt, me traje este repositorio creado por Groundwork, y este repositorio pues muestra una estructura de carpetas y archivos que nos sirve como patrón para ejemplificar y mostrar la funcionalidad de las herramientas de TerraGrunt y Terraform en conjunto, no solo en entornos reales, sino también en múltiples cuentas, en múltiples regiones y con múltiples entornos, que ya lo vamos a abordar. Entonces,
En ese patrón, primero se definen las cuentas de AWS, por ejemplo, non-prod y prod. Es decir, una cuenta para las cosas que no son de producción y otra cuenta para las cosas que sí son de producción. Dentro de cada cuenta se trabaja por región. Entonces, en la cuenta de non-prod tendríamos la región de US East 1 y luego pues al interior de cada región se tendrían múltiples entornos. Entonces, para este ejemplo tendríamos los entornos de QA, Stage y para la cuenta de producción pues el entorno de producción. Y finalmente, dentro de cada uno de esos entornos se tienen entonces los recursos específicos que se van a desplegar en el proveedor de servicios de nube. Este ejemplo específico utiliza el proveedor de servicios de nube de AWS y pues por ejemplo para este entorno tendremos recursos para la base de datos, para la red y para la aplicación como tal, que es en este caso un clúster. Y pues este ejemplo da a conocer, pues en lugar de copiar y pegar todo el código para cada entorno en todo momento, simplemente podemos utilizar terraground.hcl, que son los archivos que se definen por defecto en Terraground, para heredar la configuración que es común a cada módulo, como cuáles configuraciones como provider, backend y region, que ya se tienen definidas en el archivo root en la raíz del proyecto. Entonces, de esta manera, cuando se ejecuta el comando terraground run all apply, Terraground lo que hace es pues recorrer toda la estructura de la carpeta de archivos y aplicar primero los módulos en el orden en el que deberían de ir. Entonces primero va el de red, luego los módulos de base de datos y finalmente el módulo de la aplicación, que es el clúster. Y pues esto cumple las dependencias y genera los estados de manera sencilla y consistente. Y todo esto lo hace sin duplicar código innecesariamente. Entonces, para mostrar la funcionalidad de la herramienta, simplemente basta con ingresar pues a la cuenta de AWS, a la región y al entorno que queremos desplegar y ejecutar el comando respectivo. En este caso, y para ejemplificar que pues con un comando puedo llegar a desplegar múltiples entornos, voy a ingresar entonces a la cuenta de non-prod y a la región de US East 1, y desde esa región voy a desplegar los entornos de QA y Stage. Listo, entonces estando ya en la ruta de la cuenta y de la región sobre la cual voy a desplegar mis recursos, simplemente puedo ejecutar entonces el comando de terragon plan all, y él lo que va a hacer pues es planear toda la infraestructura y me va a mostrar un resumen de los recursos que finalmente son los que voy a desplegar en la nube de AWS. Entonces, una vez haya planeado todo, voy a volver para ejecutar el comando que en este caso desplegaría la infraestructura. Una vez terminado de planear toda la infraestructura y los recursos que va a desplegar, basta ahora con ejecutar el comando terraground apply all. Este comando me permite pues desplegar ya de una vez todos los recursos que previamente planifiqué. En este caso me está pidiendo confirmar, le digo que sí. Y lo que va a hacer es entonces pues desplegar en mi cuenta de AWS ambos entornos, el de QA y el de Stage. Y mientras despliega les voy a explicar qué es lo que pues está desplegando verdaderamente. Entonces, para cada entorno está desplegando un módulo de networking donde se define pues la VPC, las subnets, las salas de ruteo, los gateways y toda la configuración del firewall que necesita pues este proyecto para ejecutar el módulo de MySQL, que es la base de datos, y esta base de datos se despliega sobre RDS, que pues es un servicio de AWS para bases de datos relacionales, y despliega también el módulo de Web Server Cluster, que es un clúster de servidores, es decir, un conjunto de instancias de S2 detrás de un balanceador de cargas. Entonces eso sería lo que desplegaría en este caso para ambos entornos, tanto el de QA como el de Stage. Pero lo interesante no es lo que se despliega, sino cómo se despliega. Y esto es con dependencias automáticas, sin repetir el código y con estados centralizados en un bucket de S3. Este sería el bucket de S3 donde se guarda automáticamente el estado de la aplicación, y pues en conjunto este repositorio muestra cómo se ejemplifica perfectamente los principios de Terraground, es decir, mantener esa infraestructura dry, es decir, sin repetir el código, ordenada y reutilizable. Entonces ahora sí, cuando haya terminado de desplegar, vuelvo. Aquí ya terminó de desplegar toda la infraestructura. Se desplegaron entonces 11 recursos en total, y esos recursos pues incluyen los security groups, todo lo relacionado con la capa de networking, el grupo de instancias como ya lo había mencionado, y el bucket de S3, que es básicamente el backend y donde se guarda todo el estado de la aplicación. Entonces el grupo de instancias básicamente sirve como ese clúster para el servidor web. Permítame recargo para mostrar el grupo de instancias que se ha desplegado. Mientras tanto les muestro el bucket de S3, donde se guarda pues todo el estado de la aplicación. En este caso se desplegó solo para la cuenta de non-prod. Al interior de la cuenta pues queda como reflejado todo el estado del sistema o de la estructura de carpetas que ya teníamos definida en el código del repositorio. Entonces está aquí para la región y para los módulos. Dentro de cada módulo pues cada recurso desplegado. Y ahora sí, aquí están las instancias que se llegaron a desplegar y sobre las cuales se serviría pues ese clúster para la aplicación web. En este caso fueron 4 instancias las que se desplegaron,
todas con T3 Micro, pues nuevamente para seguir aprovechando esa capa gratuita que AWS nos ofrece. Esto sería pues el ejemplo de para Terragrant, para la herramienta de Terragrant, que a su vez utiliza Terraform por detrás y con todos los principios aplicados pues a estas herramientas. Y antes de que se me olvide, para destruir todos estos recursos pues basta con aplicar el comando Terragrant destroy all. Eso es lo que hace, me pide confirmar. Eso es lo que hace, nuevamente pues destruir todos esos recursos que ya se habían desplegado anteriormente, nuevamente para no dejar ningún recurso activo y poder seguir aprovechando la capa gratuita que nos ofrece AWS. Listo, aquí ya terminó de destruir todos los recursos que teníamos definidos. Entonces nuevamente, ¿qué destruyó? Destruyó entonces la base de datos, destruyó toda la parte del networking, toda la VPC, todas las subredes definidas, y destruyó también pues todas las instancias que correspondían al clúster para el servidor web. Y para pues mostrar que verdaderamente si destruyó todo, a la hora de recargar aquí pues en el menú de S2 vemos que ya las instancias están terminadas. Y pues por la parte del bucket, el bucket sí que se conserva, pues porque nuevamente es el estado que se guarda respectivo pues a la aplicación. Y como conclusión podríamos decir que Terraform es la base declarativa de la infraestructura como código, y Terragrant es esa capa de orquestación y estandarización. Y Terragrant no reemplaza a Terraform, sino que lo extiende y lo potencia. Y combinando estas dos herramientas se podría obtener un código limpio y reutilizable, estados de gestión automatizados, dependencias claras y seguras, y en general una infraestructura más ordenada y profesional. Y cabe resaltar que pues en proyectos pequeños Terraform basta, pero en arquitecturas que ya se vuelven más grandes, con múltiples entornos y múltiples cuentas en diferentes proveedores de servicios de nube, Terragrant es el siguiente paso a dar. Esas fueron las referencias sobre las cuales me apoyé para realizar el video. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.